Muy buenas noches, estimado auditorio, nuevamente nuestro programa de Tu Espacio, que se transmite todos los lunes de las 8 a las 9 de la noche. Y bueno, pues el día de hoy va a ser un poco diversificado los temas. Vamos a tocar algunos temas de interés para todos. Lo que fue la presidencia que ganó Donald Trump. Sí, vamos a hablar acerca también del presupuesto para inversión en obras en todo el país. Vamos a hablar acerca también de los centros comerciales en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a tener dos invitados especiales, pero antes que eso, Federico, muy buenas noches. Buenas noches, Héctor. Perdóname, me fui rapidísimo. Es que no me vio. Entonces, buenas noches, mi querido Fede. Nuestro compañero Saúl Galarza viene en camino, se le atravesó por ahí un embotellamiento. Y bueno, esperemos que ya no tarde en llegar. Y nos referimos a coches, ¿eh? Y nos referimos a coches, ¿eh? Sí, aclaramos porque si no lo van a ver aquí chaparrito, pero bueno. Sí, porque lo que pasa es que hace 2 semanas estuvo en Tequila, por eso lo aclaro. Estuvo en Tequila, exactamente, ¿no? Entonces les quedó por ahí la idea de que le gusta el tequila. Exacto. Y el alcohol y todo eso. No. Viene cuestiones de tráfico y demás, por eso ya no llegará a tiempo, como empezando con nosotros. Bueno, vamos a tener 2 entrevistas. Vamos a tener a José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC. Vamos a hablar acerca de las repercusiones del tipo de cambio en el sector de infraestructura en México. Eso va a ser un tema muy interesante. Esa la vamos a tener vía telefónica, esa entrevista. Y 2, vamos a tener a René Biboc, sí, director general de Biboc. René Bravo, y vamos a tocar el tema de administración del software para condominios, la administración de condominios. Y bueno, pues vamos a iniciar con con las notas del día, sí, 3 notas importantes, y bueno, pues vamos a comentarlas. Primero la del presupuesto para inversión en obras. Exacto, Héctor. Hay una preocupación que, se está dando, obviamente, con el paso del tiempo. Vamos viendo que la infraestructura no nos está dando para lo que se necesita, pero no solo eso, no nos está dando tampoco el presupuesto. Así es. En el próximo año se espera que el presupuesto, sobre todo de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, descienda un 7%. Estamos hablando de que de 600 proyectos que existen, habría presupuesto aproximadamente para 122 proyectos a nivel nacional. Es un súper recorte, cara. Estos números además son menores a los de 2016, en donde había 853 proyectos y se llevaron a cabo, o por lo menos había presupuesto, yo no sé si se hayan llevado a cabo o no, 127 proyectos. Entonces, esta es una preocupación, una situación que se está dando y que obviamente, la infraestructura estamos viendo que ya no nos da, que necesitamos más de todo, y de lo que tenemos necesitamos mantenimiento, necesitamos una serie de servicios que se les den, como por ejemplo y me pongo a pensar ahora en el suministro de agua en la Ciudad de México. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, no hace mucho, dicho sea de paso, no. porque si dices algo contrario también te pega a ti. Me afecta. Obviamente la infraestructura de agua llegaba a nuestras casas. Y hoy cada puente largo que tenemos es el mantenimiento del Cutzamala. Uh-huh. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál es la situación que esperamos? Obviamente lo que nosotros queremos es que esto crezca, esto se dé mayormente. Por ejemplo, el próximo año habrá 84.628 millones de pesos para el fortalecimiento de la infraestructura en el país. Este presupuesto está compuesto por 54.633 millones de pesos que ejercerán las dependencias federales y entidades, 28.135 que corresponden a las instituciones como el Seguro Social y el ISSSTE, y 1.903 millones de pesos de inversión por asociación público-privadas. Sin embargo, precisamente aquí puede ser la salida futura, las asociaciones público-privadas que hace algunos años no existían, que desde mi punto de vista siguen sin existir, pero que se tendrán que ir perfeccionando. De acuerdo con el decreto de presupuesto de egresos para la Federación en 2017, el gasto programable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que hablábamos hace un momento, será de 77.723 millones de pesos. Esta cifra integra el gasto de operación, programas y proyectos.
El decreto advierte que el presente ejercicio fiscal no se comprometerán nuevos proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión directa y de inversión condicionada. No, pues ya acaba el sexenio, ¿para qué Pues sí, comprometemos? ya para qué Pero se bueno, compromete, ¿no? básicamente esta nota lo que nos quiere decir es que estamos bajando en un 7%, digamos en números reales, la inversión en infraestructura para el 2017, según el presupuesto de egresos, ya autorizado por la Cámara de Diputados. Pues sí, bajó bastante. Así es. Bajó bastante. Y bueno, pues vamos a ver los resultados, ¿no? Digo, de alguna otra manera van a ver de qué otra manera pues nos van a cobrar algún impuestito, ¿no? Para por ahí recuperarnos. A lo mejor vamos a regresar otra vez con tenencias y un sinfín de cosas, ¿no? Exacto, o para las Olimpiadas del 2050. O para los hombres. Pero bueno. Muy bien, bueno, pues esa es la nota en cuanto al presupuesto, ¿sí? Para la inversión en obras. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de Donald Trump. ¿Qué pasó, no? La semana pasada, ¿no? Con Donald Trump, ¿no? O sea, que veíamos claramente que la ganadora iba a ser Clinton. Sí, eso todo parecía indicar que así era. Así es, y bueno, pues se pintó a Estados Unidos de rojo, ¿sí? Fue impresionante. Pero de rojo sangre. De rojo sangre. Que bueno, que también no hay que ser tan pesimistas, Federico. Tampoco lo creo así. Yo creo que no debemos ser tan pesimistas, puesto que bueno, ya ahora en una entrevista que tuvo el día de ayer, por ahí ya cambió su manera de pensar, dijo que no es tan agresivo como se piensa, como lo imaginan, que bueno, pues eso era la campaña, y bueno, por eso tuvo que ser de esa manera. Pues también en una noticia buena que dio, dijo que de los $400,000 que le corresponden anualmente, él nada más va a cobrar $1. Bueno, esa se la Un dio dólar, pero un dólar. Así es. ¿Eh? Esa se la dio a los electores de los Estados Unidos. No nos la dio a nosotros. Ah, bueno, sí, Ojalá claro. nos mandaran los $400,000 sí, a no, México. sí, no, pero imagínate, ¿no? Ajá. Pero bueno, al final, bueno, yo creo que empieza a pintar un panorama diferente, ¿sí? No les digo que va a cambiar totalmente y va a ser favorable. Sí nos afecta a nosotros, como lo mencionó en la campaña, que pondría un muro durante toda la frontera. Creo que ya ahí que está concursando, no es cierto, no quiero decir nombres, pero algunas empresas constructoras ya están concursando por el muro. Pues sí, ¿no? Entonces ya por ahí también dicen por ahí que una de tabla roca, ¿no? Que saldría más barato. Exacto. De Duroc, ¿no? O algo. Bueno, convocaremos a nuestros desarrolladores, ¿no? Así es, ¿no? Yo creo que tenemos bastantes compañeros que podrían hacer esta labor y... Exacto. Y bueno, pues esperemos que no vaya a darse. Y ahorita les voy a dar un dato muy curioso. Exacto. Sí, y otra de las cosas, los 3 millones de inmigrantes, ¿sí? Que no están legalizados en Estados Unidos, que los va a rechazar. Bueno, pues ya ahora ya dijo también que va a hacer va a ser selectivo. Va a ser selectivo, va a hacer un análisis para ver quiénes son aquellos que tienen antecedentes penales. Y los que tengan antecedentes penales, ya sea que los regresan a México o los meten a la cárcel, ¿no? Esa es su postura, su cambio que está haciendo. Ahora es lo que ya está aclarando, ¿no? Claro. Y bueno, pues esperemos que ninguno de los dos se llegue a dar. Pero bueno, les voy a dar un dato muy curioso y muy interesante. La única valla como la que propone Trump que exista en el mundo es la que rodea Cisjordania, ¿sí? La obra empezó en 2005 y de los más de 700 kilómetros previstos, solo se han construido hasta ahora menos de 300. El costo por kilómetro está entre 1 y 2 millones de dólares. Es un dato muy curioso, ¿sí? En el caso de México, la frontera norte supera los 3,000 kilómetros, ¿sí? Hay tres alternativas de construcción mencionadas por los ingenieros para hacer la valla. La primera es levantar un muro tradicional hecho de bloques, concreto y varilla. Otra opción es edificarlo con prefabricados, ¿sí? Lo que sería más rápido y barato. Y la última es construir una barda perimetral de seguridad más sofisticada, como los de las cárceles de Israel. Bueno, pues eso ya lo veo un poquito más complicado, ¿no? Claro, y yo te voy a decir, sobre todo, mira, el dato lo tenemos de Cisjordania. Lo que les quiero decir es que, a ver, de 2005 para acá se pensaba en construir 700 kilómetros y van en 200, 300 kilómetros. Y aunque podríamos pensar que la calidad y la productividad de los estadounidenses es buena,
le toca construir a México. Entonces, 3,000 kilómetros no creo que lo alcancemos ni en 8 años, si es que el señor se queda 8 años. Sí, se vuelve a reelegir, ¿no? Exacto. Y que no lo creo, pero bueno, Así es. entonces no nos preocupemos por la Así es. famosa barda Así que es. se va a poner, ¿no? Y bueno, la opción con prefabricados, por ejemplo, implicaría enormes retos de logística como grúas, plantas de fabricación de los bloques a lo largo de la frontera, camiones para su traslado y miles de trabajadores. Completar el muro con esta opción, lo más rápido, ya llevaría décadas, dice uno de los ingenieros consultados. En México hay empresas que producen los materiales que requeriría la obra: cementeras, constructoras, productoras de prefabricados, proveedoras de materiales eléctricos, acereras, pero participar en la construcción podría destruir su reputación en el país. En el extranjero, la israelí Magal Security Systems, que hizo el muro en Cisjordania, es la única firma con experiencia en esta actividad. Entonces, yo lo único que te diría, hay que animar a las autoridades colindantes de los municipios, pues que le pidan la documentación, ya con eso, pues sí, a ver cuánto tiempo tarda en juntar la documentación necesaria para que empiece el muro. Que empiece a hacer una licitación como las que hacemos aquí Exacto, en México. Exacto. Bueno, no como las que hacemos aquí en México, sí se la lleva rápido. Mejor no. Bueno, no, pero tenemos ya en otro, en la corrupción y demás, Así ¿no? es. Entonces, no, eso no es la idea. Pero bueno, pues entonces, yo creo que no es de preocuparse, sin embargo, sí hay que estar atentos a cualquier cosa que haga el señor en Estados Unidos. Allá les da gripe y aquí nos da Exacto. resfriados. Y, Exacto. bueno, ya les da resfriados y aquí nos da gripa, ¿no? Sin embargo, es el presidente de Estados Unidos. Yo siempre insisto en eso. Nos preocupamos más lo que pasa afuera que lo que pasa adentro. Yo vi más preocupación de los ciudadanos mexicanos en la elección del martes pasado que en la elección que tuvimos en México en 2012. Pero mira, pero yo te voy a decir una cosa, Fede. Yo creo que la preocupación está en aquellas familias que tienen a sus maridos trabajando como inmigrantes, o sea, que mandan dinero a México, de alguna manera. Sí, pero la percepción es de lo que se dijo, no de lo que se ha hecho. Y te quiero recordar yo nada más, cuando se eligió a Obama, se supone que se iban a tener muchas prestaciones a nivel migrantes. Uh-huh. Y sin embargo, bueno, vemos que la realidad es otra. Claro. Entonces, por eso te digo, yo considero que nos estamos preocupando de más. Pero bueno. Por último, te diría un dato interesante. La semana pasada se inauguraron 2 nuevos centros comerciales en esta Ciudad de México. Estamos por un lado diciendo que vamos a reducir la inversión en infraestructura, pero se inauguran 2 nuevos centros comerciales que seguramente ya están totalmente rentados, con clientes de primer nivel. Claro. Y que obviamente un centro comercial es para vender. Pero ahora perdón, Federico, ¿sí? Pero lo sorprendente es que en este año se tienen que inaugurar 26 centros comerciales. Eso es justamente lo que se dijo al principio. Eso es lo curioso. O sea, ¿qué quiero decir? Y no quiero tomar, o sea, no quiero irme por el lado desagradable o el lado pesimista. Al contrario, si nosotros tenemos 2 nuevos centros comerciales en la Ciudad de México, es que podemos aguantar, digamos, a nivel mercado eso y más. Si estamos hablando de 26 centros comerciales, pues obviamente... En la Ciudad de México. Exactamente, en la Ciudad de México. Vaya, bueno, obviamente esto quiere decir que hay mercado en la Ciudad de México, que somos 9 millones que vivimos aquí, más 16 que vienen diariamente. Estamos hablando de aproximadamente 25 millones. Pero no solo eso, hay mucho turismo obviamente del interior de la República, en donde vienen a México, es un paseo agradable. Bueno, a mí me gusta mucho mi ciudad, uh-huh. Pero obviamente tenemos y podemos tener esto y más. Estamos reestructurando la ciudad. Estos 2 nuevos centros comerciales es uno en Polanco, que se llama Millana, y otro en Vallejo, que el nombre... Vía Vallejo. Exactamente. Entonces, bueno, vemos, el de Vallejo incluso dicen que es una mega obra, que me llama la atención porque obviamente es el mercado tanto del norte de la ciudad, que yo sufro mucho, pero también de parte del Estado de México, y que obviamente existe mercado para esto y se tendrá que complementar con vivienda. En todo Vallejo
recordemos que era una zona industrial que se ha estado reconvirtiendo en los últimos años. De hecho, perdón que te interrumpa, Sí. Federico, donde está el centro comercial, Vía Vallejo, en la parte de atrás, que hay fábricas, sí, ya empiezan a desalojarse esas fábricas, ¿eh? Así es. Yo ya pienso Así que es. en breve estaremos teniendo ahí unidades habitacionales, ¿eh? Sí. Mira, por ejemplo, te voy a decir, en Millana, en Polanco, estamos en grupo, bueno, lo construyó Grupo Gigante y habrá 535 metros cuadrados de... 535,000. sí, perdón, 535,000 metros cuadrados. En un terreno de 44,000 metros Así es, cuadrados. efectivamente. Entonces, yo te diría, como inmobiliario, que pues lejos de tener menos trabajo, tendremos más trabajo. Y con uno de nuestros invitados, precisamente, que estará en un momento, René Bravo, pues los condominios siguen en auge y obviamente hay que apostarle a esto. Así es. Bueno, vamos a un corte, Federico, y regresamos con nuestros invitados. ¿Qué te parece? Claro que sí, Héctor. Ok, vamos a un corte, estimado auditorio, y regresamos con ustedes. Gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Alargamos esto. Nuevamente estamos de regreso con ustedes, estimado auditorio. Y bueno, pues tenemos a nuestros invitados especiales del día de hoy. Ya llegó Saúl. Saúl, buenas noches. Héctor, bienvenido. Muy buenas noches. Y bueno, tenemos a René Bravo. René, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos. René es director general de la firma de Vivoc. ¿Sí? Con él vamos a hablar acerca de la administración del software para la administración de condominios. ¿Sí? Y bueno, también tenemos a nuestro otro invitado especial, Leonardo González Tejeda. Sí, él viene de propiedades.com. Leonardo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, de qué, mucho gusto de que estés por aquí con nosotros, ¿sale? Bueno, pues entonces, pues René, vamos a empezar a platicar contigo. Muy bien. ¿Sí? René, platícanos un poquito acerca de este software que manejan ustedes en la administración, cómo funciona para todos sus televidentes. Mira, Vivoc o Vivoc, que se escribe Vivoc con doble O, Okay. es una plataforma que surgió de la necesidad de profesionalizar la disciplina de administración de condominios, que de por sí es una tarea complicada, no solamente por la parte, vamos a llamarle contable, de llevar gastos, ingresos, pero sobre todo por la parte humana, ¿sí? Es un arte hacer que convivan las personas que viven en condominios o en edificios. Entonces, la necesidad es muy fuerte de mantener a todo el mundo comunicado, todas las cuentas transparentes. Entonces, nosotros creamos una plataforma en la cual se crea un portal privado de cada condominio y en donde el administrador puede llevar ahí todas las cuentas que requiere un condominio, como son de ingresos y de egresos, y que puede estar visible para el comité de vigilancia o para todos los condóminos. Pero al mismo tiempo es como una página privada, vamos a llamarle un grupo de Facebook, ¿no? Pero que está... Red social. Es como una red social, pero que está con temas específicos. Porque mucho de lo que pasa en los condominios es cómo haces que todo el mundo se entere de las cosas que tú como administrador quieres hacer, ¿sí? O que ya hiciste. Luego resulta que parece que no has hecho nada. Entonces, hay segmentos donde están, por ejemplo, todos los estados financieros del condominio, donde donde vas poniendo anuncios, noticias, se hacen votaciones. Entonces, digamos, es una forma de modernizar
y ayudar a que el administrador de condominio haga mejor su chamba y los condóminos pues estén más a gusto, porque muchos de los problemas que tenemos hoy en día en los condominios y en los edificios es por falta de comunicación. Oye, René, y bueno, ahorita que hablabas eso de las votaciones y demás, ¿eso viene a sustituir un poquito la asamblea? No la sustituye. Bueno, no la sustituye, sin embargo, sí puedes hacer un previo, ¿no? Exactamente. Yo creo que los administradores con experiencia... Una encuesta de salida, ¿no? Exacto. No llegan a la asamblea, un administrador con experiencia no llega a la asamblea de condominios a tratar de ver qué se vota, sino desde antes ves qué es lo que quiere. Por ejemplo, de qué color repintamos el condominio y si este presupuesto es el adecuado. Pues antes de llegar a la asamblea, pues puedes censar lo que la mayor parte de la gente quiere que se pinte blanco, no verde, ¿sí? Y el presupuesto, entonces ya llegas y la gente bien informada, ya la mayor parte de las dudas ya las aclaró, pero claro, no sustituye a la asamblea porque por ley tiene que haber una asamblea. Claro. No hemos llegado a que se legisle que las asambleas pueden ser con votos electrónicos, sí, todavía estamos muy lejos de eso, claro. Pero puedes planchar toda la situación y sobre todo atender. En todos los condominios hay el frijol negro y los frijoles blancos. Y el buen administrador de condominios sabe cómo dialogar con todos, no importa sus intereses ni sus preferencias. René, hablas de una cuestión básica y te voy a decir por qué. Efectivamente, el frijol negro es el que hace más ruido. Pero yo estoy consciente, después de 30 años de administrar condominios, que hay mucho más frijoles blancos que frijoles negros. Sin embargo, los de la mala experiencia son los frijoles negros. Y con base en eso, te voy a decir, y en los números que existen en el mercado, Vivo OK, bueno, yo le digo Vivo, pero bueno, ya me corregiste. ¿En qué año comienza? Mira, nosotros comenzamos hace 4 años. Uh-huh. Hoy en día ya tenemos a más de 1,600 condominios operando en la plataforma, de los cuales 1,200 son en la República Mexicana, el resto son en Latinoamérica, porque ese no es un problema local, digamos nacional, únicamente. Es mundial. Es mundial. ¿Sí? Claro. En algunos lugares está más legislado. Por ejemplo, tenemos países como Chile, que la legislación está más avanzada que en la nuestra, ¿no? Pero nosotros no estamos atrás, digamos, gracias a entidades como la PROSOC, a la misma profesión que se ha ido desarrollando, la PROSOC en el DF, pero otras dependencias en otros estados, hemos ido avanzando. Pero ya hay una plataforma, ya la plataforma tiene una cantidad de condominios, somos la plataforma, digamos, número 1 en el mercado, hay otras también muy buenas, que nos han dado mucha. Por ejemplo, hoy en día hacemos a veces reuniones entre administradores de condominios que tienen cada uno 20, 30 condominios administrando. Y te das cuenta de las problemáticas reales que hay. Claro que lo esencial es que el administrador primero tiene que tener transparente, tiene que dar certeza a todo el mundo que maneja bien las cuentas. Así es. Porque si no hay certeza, nadie quiere un administrador. Pero después, eso es solamente como la base. Hay mucho que hacer después, ¿sí? Y como bien decías, Federico, los frijoles negros los hay y a veces tienen sus razones. Sí, claro. Pero lo peor que puedes hacer es no atenderlos. Claro. ¿Sí? Entonces hay muchas maneras que no son ni trucos ni mañas, pero hay maneras muy abiertas de lidiar y llevar en paz un condominio y hacia adelante. Okay. René, a ver, platícame, tú para poder entrar a este mercado, a este segmento, por supuesto que hiciste estudios, ¿hay otros software similares? ¿Eres pionero? Platícanos de esta parte. No, hay software similares, cada uno tiene sus ventajas, vamos a llamarle. El nuestro, hemos avanzado muy rápido, hemos crecido muy rápido, hay otros que nos han querido copiar, y a su vez, al querer copiar, hacen cosas buenas, ¿no? Pero ahorita, digamos, algo que tenemos que estar conscientes es que los condominios no son organismos, o sea, no es un organismo para tener lucro, ¿sí? Ellos ponen un presupuesto para salir con gastos. Entonces, tienen que ser plataformas que sean económicas, ¿sí? Que vayan acorde a lo que se puede pagar. Entonces, algunas otras plataformas se van por cobrar, por ejemplo, un porcentaje de lo que pagan los condominios. Y eso no ha funcionado. Lo que ha funcionado es lo que es ahora plataformas de software como servicio, en que pagas una cuota pequeña cada mes por todo el condominio. Entonces, eso a nosotros nos ha hecho crecer, y si bien no fuimos los pioneros, porque sí hay otras empresas
que cuando todavía no estaba el internet tan difundido, tenían sistemas para que el administrador administrara, pero no podían comunicar a los condóminos, ¿no? No podían los condóminos de su celular ver su estado de cuenta, pedirle cosas al administrador, etc. Entonces, gracias a eso, nosotros hemos crecido mucho. Perfecto. Oye, una pregunta, René. Tú vendes el software, pero obviamente tú lo administras? Yo vendo o vamos a llamarle como que rento la plataforma, ¿sí? Okay. Si tú eres el administrador de un condominio, tú entras a la plataforma vbook.com y dices, doy de alta mi condominio se llama Edificio Santander, tengo 40 departamentos, estos son los nombres de los departamentos, ingresas tu información, dices cuáles son las cuotas, y ahí empiezas creas tus secciones donde pones noticias, avisos, etcétera. Y eso se vuelve como portal privado. Y es importante mencionar lo privado, porque ahí en ese portal se tiene la información de tus condóminos. Entonces, la seguridad con la que contamos tiene que cumplir con la ley de privacidad de datos, ¿sí? Entonces, pero ahí tú ya tienes tu propio portal donde tú administras qué se publica, qué no se publica, de qué se enteran. Por ejemplo, puedes crear el comité de jardinería. Entonces, ahí va a haber ciertos condóminos que son del comité de jardinería y entre ellos se comunican. Pero también tiene la parte donde llevas todas las finanzas, donde haces las cuotas ordinarias, las cuotas extraordinarias, llevas los cobros, como un sistema administrativo o un ERP adaptado a un condominio. Es muy amigable para su manejo. Es amigable y funciona en una PC, laptop, tablet o celular. A mí me gustaría, René, hacerte una pregunta y finalmente una propuesta. La primera pregunta, ¿hacia dónde crees que vaya el mercado electrónico, digamos, condominal, por llamarle de algún modo? ¿Cómo vislumbras a futuro en México esa situación? Digo, hay un crecimiento, obviamente, en materia condominal. Y lo sabemos, hay 12 millones de condominios de un total de 34 millones de viviendas. Así es. Eso es lógico. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué más viene? Mira, yo creo que para empezar, cada vez vamos a ver menos la autoadministración. ¿Qué es la autoadministración? Es cuando uno de los condóminos se ofrece a llevar la administración para ahorrarle a todo mundo. Son historias que siempre acaban mal. ¿Sí? Claro. Eso lo vamos a ir viendo que desaparece. Vamos a ir viendo cómo los profesionales en administración cada vez va a ser una disciplina o no sé cómo llamarle, porque no nomás es una disciplina, pero una actividad mucho más elaborada, mucho más reglamentada, y yo creo que va a haber una carrera de administración de condominios, ¿sí? René, danos oportunidad de que vayamos a un corte comercial. Está muy interesante este tema y en un momento regresamos, vamos al corte. Claro, ¿Te parece? sí. Muchas gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional,
experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muy bien, ya estamos de regreso, estimado auditorio. Y bueno, vamos a terminar con la entrevista con René, que le tuvimos que cortar ahí abruptamente. Pero bueno, René, continuamos con el comentario. Pues más bien te voy a decir, es la propuesta que quería yo hacer, René, si te parece. La próxima semana, a lo mejor ya lo podremos anunciar, una mesa redonda en donde hablemos con autoridades condominales y que el público pueda en tiempo real estar platicando con nosotros para la problemática tanto física como legal que pudiera tener en su condominio, y nos gustaría que tú fueras el padrino de esa sección. Con todo gusto, Federico. Nosotros realmente nos interesa hacer avanzar la administración de condominios en México. Entonces, todo lo que podamos ayudar. Sí. Y bueno, a los que estén interesados en nuestra plataforma, toda la información está en www.vivook, es como vivook.com. Y como comentaba, ahí están los precios. Por ejemplo, para un edificio de 50 departamentos, por todo el edificio se pagan 495 pesos al mes, con todo incluido. No hay. Y algo muy importante es que hoy en día también los condominios son sujetos a tener facturas electrónicas por todas las cuotas, que eso es una práctica que poco a poco se tiene que ir eliminando, el de no dar facturas, ¿no? Entonces, estos sistemas como los de nosotros hacen que una administración cumpla no solamente con las de la ley, sino con las de la comunidad. Perfecto. No, pues muy interesante. René, si nos puedes proporcionar algún teléfono donde te puedan localizar. Claro, es el Ciudad de México 55 3300 0600. ¿Sí? Ahora, te escucho ahorita que dijiste Ciudad de México. ¿Tienes en el interior de la República oficinas? En realidad las oficinas están en la Ciudad de México porque como es un servicio por internet, claro. Y mira, yo creo que el 50, más como el 60% de los condominios están fuera del DF. Y es más, los capacitamos remotamente. Todo se hace remoto, por suerte, a esta nueva tecnología. Y te digo, así tenemos clientes. En Perú tenemos muchos clientes, en Chile, Colombia, República Dominicana. No hay necesidad ya de tener oficinas locales. ¿Con condominios en el país o extraditados? No. Perdón. Muchísimas gracias, René. Oye, pero muy interesante, René. Yo creo que la administración del condominio y más esto, el llevar el control y todo eso es lo que más cuesta trabajo. Claro. Exacto. Porque lo que menos cuesta trabajo es ir a hablar y ofrecer y prometer y todo, ¿no? Pero realmente administrar y aterrizar lo que dices es lo que más trabajo cuesta y es lo que tú estás ofreciendo. Pues muy bien, René, pues muchísimas gracias. Bueno, pues acompañamos Bienvenido, porque sí va a ser muy importante esa sección, ¿sí? Tenemos muchísimos administradores. Entonces, pues hay que empezar a platicar y a debatir aquí, a ver qué más se puede hacer, ¿no? Mira, yo creo que podemos aportar mucho porque con estos 1,600 condominios
sabemos muchas cosas que pasan y cómo se pueden solucionar muchas de ellas, ¿no? Así es. Así es. Hay que evitar que los frijoles se junten con las lentejas. Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias, René. Y bueno, Leonardo González, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias. Y pues ahora sí, Leonardo, pues platícanos De de propiedades.com. Así es. Bueno, antes de iniciar con Leonardo, leíamos hoy más temprano un artículo muy interesante donde de qué manera puede influir Donald Trump o vamos su presidencia en el sector inmobiliario aquí en México. Y bueno, pues para ello invitamos a un experto que conoce de la A a la Z, por decirlo así, este tema de manera muy puntual. Y bueno, pues Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, en propiedades.com tenemos un área que se dedica a hacer análisis, sobre todo análisis que siguen las tendencias del mercado. El evento que comenta, sobre todo el triunfo de Donald Trump, el sorpresivo triunfo de Donald Trump para muchos, ha generado en México un ambiente de incertidumbre considerable. Se ha reflejado en el tipo de cambio como una de las variables que ha detonado una crisis en el ambiente de confianza por parte de los inversionistas, y por lo tanto también un ambiente donde las decisiones de compra-venta por parte de los usuarios y del público en general es mucho más incierto, ¿no? El tipo de cambio ahora está arriba de los 20 pesos, hoy cerró a 20.62, lo que es un hito en la industria porque ha roto una barrera psicológica en la toma de decisiones tanto de inversión como de compra-venta, ¿no? Entonces, todo el ambiente en torno a las decisiones inmobiliarias suele ser más complicado, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos dimos a la tarea de ver cómo se había comportado este fenómeno en un punto muy específico, y es la fijación de precios en dólares. Cómo ha afectado la evolución del tipo de cambio en la práctica común de fijar el precio de las propiedades en dólares. Y hemos visto que este fenómeno se ha incrementado hasta 6 veces con respecto a 2015, y hay zonas o colonias muy específicas donde es una práctica muy consolidada que ha incrementado la brecha entre las propiedades que están tasadas en dólares con respecto a las que están tasadas en pesos. En Polanco, por ejemplo, donde el 42% de la oferta se fija en dólares y se cierra en dólares, esta brecha puede llegar a ser hasta el 30% o más, ¿no? Entonces, hay comunidades ya en destinos turísticos más tradicionales, como San Miguel de Allende, o en Jalisco, Ajijic, o destinos emergentes como Puerto Peñasco, Bahía de Banderas, o al sur como Playa del Carmen, donde las transacciones son tradicionalmente en dólares. Esta práctica se ha consolidado aún más, ¿no? Entonces, sí es un efecto importante de mediano plazo, ¿no? Adicionalmente, la tasación en dólares tiene una función de evaluación sustitutiva, es decir, cuando tú fijas una vivienda en dólares en un ambiente de incertidumbre tan volátil como el que estamos viviendo, tú puedes, fijando el precio en otra moneda más estable, compararla con una vivienda equivalente. Entonces, pues, claro, entonces tienes una mayor certeza en qué precio puedes vender. Y generarle la plusvalía, digamos, la plusvalía inmediata, por así decirlo, ¿no? Correcto. O sea, generando con una divisa más fuerte, digámosle así. En este caso, evitarías la pérdida de valor, porque si el peso está cayendo y no sabemos esta espiral en qué momento va a llegar a una cota, a un límite, entonces evitas la pérdida de valor. Ahora, una pregunta, Leonardo. Hablamos de Ajijic, hablamos de Puerto Peñasco, lugares donde tenemos mucho extranjero. Y bueno, pues la práctica es más común el poderlo hacer en dólares. Pero en la Ciudad de México, en Polanco, ¿por qué tenemos que fijar en dólares? ¿O por qué se fija en dólares? ¿O qué factores toman para poderlo poner en dólares? El valor de una casa. La respuesta corta sería que son inmuebles globales con clientes internacionales que tienen un alto interés en invertir en colonias de alta conectividad, alto grado de habitabilidad, alto nivel de plusvalía, como Polanco, ¿no? ¿Y el tipo de
de gente, bueno, o sea que son extranjeros. Es correcto. Adicionalmente, la plusvalía en Polanco es una de las plusvalías más rentables que hay en el mercado nacional. Entonces, como inversionista siempre es muy atractivo tener una operación en dólares en una zona como Polanco, claro, que tiene una rentabilidad tan alta, histórica, y además donde tradicionalmente las operaciones que se cierran en dólares te evita una vulnerabilidad a fluctuaciones del mercado como estas. Entonces, sí hay un mercado que es, digamos, tradicional, y adicionalmente hay un mercado emergente, ya en segmentos que no son tan orientados a fijar en dólares. Por ejemplo, es claro que la fijación en dólares se da en segmentos residencial plus. No obstante, la coyuntura que vivimos, hay mercados, segmentos medianos, de segmento medio en colonias donde no se presentaba este fenómeno de manera tan clara, donde ya empieza a tener esta práctica. Entonces es interesante ver esta tendencia que quizá llegue a consolidarse aún más, porque es prematuro decir hasta dónde va a llegar la depreciación del tipo de cambio, el posicionamiento del superdólar, ¿no? Sobre todo en la coyuntura donde hay eventos de un reacomodo estructural en las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, ¿no? Perdón, bueno, nada más termino con esta pregunta, claro, ¿no? Claro. Es que me ha pasado con clientes que te dicen, oye, es que ya subió el dólar, mi casa ya subió. Espérame, no, o sea, que no, es que ya mi casa ya vale más. Mi abuelita, ¿no?, le conservaba muy bien, sí, no, ya vale más. Y ya valen dólares, ¿no? Y de la zona que me estás hablando, pues no tiene nada que ver con Polanco, no tiene nada que ver con Ajijic, no tiene nada que ver con nada, ¿no? Entonces dices, oye, ¿cómo, o sea, cuál es la respuesta que le damos a la gente? Inmediata, a lo mejor, y a lo mejor está mal. Es decirle a la gente, oye, sabes que no. Tú construiste en pesos, compraste en pesos, pues vendes en pesos, ¿no? O sea, al final, digo, es un camino muy rápido para salirte, ¿no? Por la tangente, ¿no? Uh-huh. Pero no entiendo el por qué todos los mexicanos tenemos esa idea. Subió el dólar, subió mi casa. Bueno, es una idea parcialmente correcta, ¿no? Parcialmente correcta, ¿no? Pero no del todo. Sí, claro que no, porque la operación se realiza en un comprador y un vendedor. Si el comprador está dispuesto a pagar en dólares, entonces puede cerrar la operación. Y efectivamente, haces una capitalización de la plusvalía en dólares y estás con un mecanismo de cobertura. Si no encuentras ese emparejamiento, pues puedes seguir en un estado de iliquidez de los activos, porque el precio está fijado en dólares, pero no hay comprador. Pero el problema es la evaluación. La evaluación te la fijan en dólares. No toda. O no lo toman en cuenta. O sea, yo puedo tomar en cuenta el dólar para vender comercialmente, pero la evaluación no le van a dar ese plus en dólares. Sí, no. No. Tiene que ser una práctica por parte de los dos, ¿no? Obviamente, las negociaciones aquí comerciales pueden ir más orientadas a negociar con el tipo de cambio. Por ejemplo, si tú tienes una vivienda en dólares y encuentras un posible comprador o un cliente interesado, tú puedes establecer una estrategia de negociación en base a un tipo de cambio, a un futuro del tipo de cambio del dólar con respecto al peso. Si te urge cerrar la operación, puedes incluso hacer un descuento en función de un tipo de cambio promedio. Por otra parte, si tú estás dispuesto a pagar en dólares y encuentras una propiedad que te interesa pero está valuada en pesos, es una coyuntura que puedes capitalizar y ofrecer por este inmueble pagando en dólares, ¿no? Entonces, digamos que hay que ver el área de oportunidad, claro, de este momento de incertidumbre, y esto podría ser una... Mira, aunque ya nos están haciendo caras desde ya, yo quiero hacerte una pregunta rápida y una respuesta rápida. Tengo la percepción, ya desde hace algunos meses, y a lo mejor en este momento se agudiza, que el arrendamiento está creciendo, el arrendamiento inmobiliario. ¿Cuál es tu percepción? Es una tendencia emergente vinculada a una mayor movilidad en el mercado laboral, a una incorporación del segmento, el millennial, que ahora es mucho más activo en el mercado inmobiliario, y su solución inicial en su solución habitacional es alquilar.
es rentar. Inicial. Ajá. ¿Tú crees que finalmente podrían comprar? Eventualmente, pero la movilidad, el ciclo de ahora es más corto. El ciclo es la gente hoy se mueve de 4 a 5 veces en su ciclo completo, ¿no? Las generaciones anteriores llegaban a 2, mucho menos. Entonces, en respuesta corta es que sí hay una mayor movilidad, hay una preferencia por el mercado de alquiler y precisamente es una cuestión de perfil mercadológico. Exactamente. Leonardo, a mí me gustaría invitarte en otra ocasión porque aquí nos traen correteados, pero sí, muy interesante se nos hizo porque además es el día, el tema y la situación. Entonces, muchas gracias por tu presencia y te esperamos en otra ocasión. Muchas gracias, Federico. Sí, es muy importante esto, al igual que lo que vimos con René, pero sí queremos darles un poquito más de tiempo, ¿no? Porque son temas muy interesantes, pero los tuvimos que acortar mucho. Tenemos muchas preguntas que hacerles y bueno, pues por los tiempos nos tuvimos que ver así un poco apretados. Espero que nos comprendan. Y bueno, estimado auditorio, bueno, pues el compromiso de nosotros hacia ustedes será el poderles ofrecer una entrevista de más tiempo con nuestros invitados para que, bueno, pues también puedan ustedes comunicarse con nosotros y saber algo más del tema. Bueno, nada más rápidamente así, Leonardo, antes de que nos corte de producción, tu teléfono, ¿dónde te pueden localizar para algún comentario o algo? Sí, te puedo dar mi correo electrónico, por favor. leonardo.gonzalez@propiedades.com o mi Twitter, Leo con L mayúscula, G González T. Y por supuesto en propiedades.com, ¿no? Exactamente, propiedades.com. Ok. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, René, Leonardo, Saúl, Federico, muchísimas gracias. Qué bueno que me viste. Ahora sí te vi. Estimado auditorio, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes a la misma hora de las 8 a las 9 de la noche. Muchas gracias, buenas noches.